No sé si quieres que te lea el cómo escribió el gato Por o favor, alguna Magda. Es un texto que ya conozco, pero me gustaría que nuestra audiencia lo escuchara en tu boca. Ay, muchas gracias, Juan Antonio. ¿Cómo escribí el gato? Juan García Ponce. En 1967, todo nuestro grupo, o sea, los que hacíamos la Revista Mexicana de Literatura y trabajábamos en el Departamento de Difusión Cultural, o por lo menos teníamos colaboraciones fijas en la revista de la universidad, renunciamos al entrar como director de difusión cultural Gastón García Cantú y despedir a Juan Vicente Melo de la Casa del Lago, acusándolo malévolamente de costumbres poco recomendables. Entonces, ante el hecho de no tener ningún dinero, recuerdo que a mí me cortaron la luz porque no tenía para pagar un recibo de 15 pesos y me los prestó una amiga. Muchos nos refugiamos en lo que pomposamente se llamaba Departamento de Publicaciones y era parte de los preparativos para que nuestro glorioso país fuese sede de los Juegos Olímpicos, aunque me parece que en los deportes nunca habíamos brillado mucho, como en la mayor parte de las cosas. Pero sí tenemos que ser sinceros. En cualquier forma, si en los deportes no brillábamos, sí íbamos a hacerlo como país, sede de las Olimpiadas. Fue así como se creó este departamento de publicaciones. Su directora era una de las mujeres más ambiciosas que he conocido, Beatriz Trublat. Había nacido en uno de esos minúsculos países bálticos, Estonia, Letonia o Lituania. No sé cómo encontró refugio finalmente en Estados Unidos. He sabido después que su condición era miserable, tanto como inquebrantable su decisión de dejar de serlo y ocupar un lugar prominente. Como jefa de ese departamento de publicaciones, esta decisión empezaba a cumplirse. Ahí se editaba un boletín en 3 idiomas, francés, inglés y español, para mostrar los logros de nuestro país, e igualmente un tríptico con el mismo objeto, por lo cual hacía falta escritores, fotógrafos y traductores. Beatriz Turblat tenía un aspecto encantador, atractivo, exteriormente frágil, con un cuerpo y una cara muy seductores. Ella lo sabía, y vaya que lo sabía. La Olimpiada de México iba a ser distinta hasta que el hecho de que contaría con el mismo número de competencias deportivas y eventos culturales. Así somos nosotros, arriba y adelante. Como después fue el lema de Luis Echevarría, en tanto sucesor de Díaz Ordaz. Responsables los dos de la matanza de Tlatelolco y después ya solo Echevarría de la del Día del Corpus. Pero de eso no viene el caso a hablar. Nuestra historia está plagada de acontecimientos de ese tipo. 30 años después, el partido en el poder perdería su supremacía. Carlos Monsiváis diría acertadamente que la votación que los llevó a perder el poder fue la del hartazgo. ¿Qué tiene que ver esto con la escritura del gato? Nada, absolutamente fuera de la desilusión de Beatriz Tublat al acercarse a mi escritorio para ver qué estaba yo haciendo, pues me vio trabajando muy fervoroso, con fervoroso entusiasmo. Debo asentar haber utilizado muchos de los textos que escribí para el Comité Olímpico en mi obra personal. Gracias al Comité Olímpico conocí los cuadros del pintor académico Casimiro Castro, que poseía Marte R. Gómez, y me encantó. Mi ensayo sobre él está hasta en apariciones, la selección que realizó Daniel Golding para el Fondo de Cultura Económica. Escribí el texto titulado Viaje superficial por la poesía mexicana. Escribí una historia de la literatura mexicana en la que decía que los escritores del siglo XIX publicaron algunos textos antes de convertirse en calles y que la obra de Alfonso Reyes era vasta como un mar y tranquila como un lago. Ay, no. Beatriz Tublot no puso mi nombre en el libro que hizo el Comité Olímpico sobre Manuel Álvarez Bravo, pues yo solo era un colaborador más del Departamento de Publicaciones. Don Manuel en sus ejemplares lo ponía a mano, con un gesto justo y debo decir también generoso. A este mismo libro yo le puse los pies
que debería llevar cada fotografía seleccionando fragmentos de poemas, y Beatriz Tublat los confundió todos hasta el grado de que el pie nunca correspondía con la fotografía. Hizo muchas hazañas de este tipo, pero eso no le quitaba su aspecto encantador. Cuando yo llegué a esa oficina, todo estaba en crisis. Pedro Ramírez Vázquez acababa de rechazar el texto para el primer volumen sobre la Villa Olímpica, que por supuesto solo era un montón de agujeros para los cimientos todavía. Yo la inventé de acuerdo con las descripciones de lo que debería llegar a ser del mismo modo que se usan modelos en algunas obras de ficción. Y Ramírez Vázquez aceptó encantado el texto, cambiando solo una cosa. Donde yo ponía que la Villa Olímpica estaría a 1 kilómetro del Estadio Olímpico, él lo corrigió por muy cerca. Así es el lenguaje de nuestros políticos, preciso y riguroso. Volvamos entonces al gato, cuya realidad fue la que produjo el enojo de Beatriz Turublar. Yo vivía en la calle de Tabasco, entre Medellín e Insurgentes, casi esquina con Insurgentes. El edificio era exactamente igual a como se describe en el gato. Tenía hasta los muebles en el vestíbulo y el dueño, por lo visto, ordenó después quitarlos. Voy a ser ahora más minucioso aún que en el cuento. Los departamentos tenían ventanas inglesas y la calle estaba hermosamente bordeada por truenos. El mío casi no tenía muebles. El vestíbulo estaba vacío, con la excepción de un improvisado librero a base de ladrillos y tablas. En la sala habitación estaba mi cama de soltero con una hermosa manta color rojo con un diseño en negro, un sillón rojo y negro muy grande y otro sillón negro muy chico, y un librero igual al otro, pero con un hermoso desnudo de Roger von Gunther arriba. En la habitación pequeñísima de junto estaba mi escritorio con una reproducción de Klimt, la Salomé, cuya modelo fue Alma Mahler. La reproducción de un antiguo cuadro chino de una expedición entre montañas de los ejércitos de esa época y un enorme dibujo de mi hija Mercedes, realizado como a los 5 años, con un río con pececitos, montañas y el sol. Detrás del estudio, separada por un muro de 1 metro de altura, estaba la cocina, que también daba al vestíbulo. Al empezar, como dice en el cuento, a ir a ese departamento, la amiga del narrador, Michelle, agregó al mobiliario una mesa redonda con una cubierta amarilla hasta el piso, que quitábamos cuando nos sentábamos a comer ahí en 2 sillas de paja. Luego también, siguiendo el trazo de las ventanas inglesas que creaban la figura geométrica llamada trapecio, mandamos construir un mueble que era librero en la parte superior y tenía puertas en la parte inferior. Ahí guardábamos todo tipo de curiosidades y ociosidades. Olvidaba decir, entre otras 2 cosas. En el vestíbulo también estaba un archivero, regalo de Meche, la madre de mis 2 hijos, la que encontró este departamento y de la que me había divorciado, en el mejor de los términos, debido a mis múltiples infidelidades, y un enorme closet que era casi una habitación pequeña y daba también a la sala habitación. Las infidelidades implican que la amiga del cuento no fue la primera en visitar ese departamento, pero sí la última. Ella se encargó con su presencia de terminar con esas infidelidades. Mi decisión de ser escritor fue la que provocó la desilusión de Beatriz Turblad, quien esperaba verme dedicado al trabajo con entusiasmo, tal como debería serlo, y efectivamente lo estaba, pero no al del departamento de publicaciones, sino al mío. Ese departamento de publicaciones solo sirvió para que de los 2,200 pesos, con una compensación de otros 200 que recibía como sueldo en difusión cultural por la gozosa tarea de hacer la revista de la universidad, con un horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde, a veces toda una tarde completa en la que Carlos Valdés y yo la formábamos, o sea, le dábamos su aspecto como revista en la imprenta universitaria, donde me llevaba muy bien con el cajista dedicado a ordenar los plomos con letras,
que salían de los linotipos y después se imprimirían en las prensas planas, pasara a ganar 10,000 pesos con un horario de 9 a 6 de la tarde con tiempo para salir a comer. Muy pronto le dije a Beatriz Tublat que lo que yo quería e iba a hacer era escribir literatura y reduje mi tiempo en el departamento de publicaciones a solo las mañanas, con lo que Beatriz, en su asombrado escándalo, aceptó, reduciéndome el sueldo a 5,000 pesos, lo que para mí era mucho de todas maneras. Yo escribía entonces a mano y con muchas plumas de diferente marca y forma, colocados en botes de porcelana que habían contenido yogur y en unos cuadernos amarillos marca SG con 60 hojas blancas engargoladas. De ahí pasaba lo escrito a máquina, dándole una corrección más de paso. Con uno de esos cuadernos al lado, abierto en las páginas dedicadas al cuento El gato, Beatriz me vio con agrado ante mi entusiasmo por el trabajo. Ese agrado se transformaría muy pronto en desilusión al advertir que lo que estaba escribiendo no era algo del comité, sino mío. Bueno, todo esto está muy bien, pero ¿y el gato que aparece en el cuento? Nunca existió. Fue producto de mi imaginación de escritor. De él, si acaso, podemos decir que quería implicar la aparición de un tercero en la vida de una pareja para hacer más perfecto su amor. Eso es todo. Qué maravilla, ¿no? ¿No te da Sí, un texto? Y es un texto además que da emoción leerlo, ¿verdad? Se siente así. sí, sí. Pero bueno.